nosotros, como sujetos del Rey, Cristo, para poder entender, para quitar, como sujetos del Rey, Cristo reina en nuestro corazón. Al decir que reina, quiere decir que Él es el que nos domina a nosotros. Cristo reina en nuestro corazón y Cristo es el Rey. Si nosotros somos sujetos a este reinado, quiere decir que tenemos que representar al Rey. A mí me decían, cuando yo me criaba, que yo representaba a mis padres. Lo que yo hacía demostraba lo que mis padres eran. Y yo eso siempre lo tuve en mi cabeza. Entonces, a mí me decían, usted es el reflejo de sus padres. Ahora no, ahora los hijos hacen lo que quieran. Y no sé ni cómo decirle, pues no quiero entrar en esa materia en estos momentos. Eso es otro estudio para otro día. Pero nosotros tenemos que representar al Rey en todo sentido. En otras palabras, si nosotros vemos cuando Cristo tenía a sus discípulos, ese es otro tema que yo quiero aclarar. Nosotros no podemos decir que discípulos es lo mismo que los apóstoles. El discípulo era aquella persona que las 24 horas pasaba con el maestro. ¿Por qué razón? Porque el discípulo tenía que aprender todo lo que el maestro le ofrecía. Tenía que llegar el momento en que el discípulo representaba a su maestro en todo en su vida, porque ya él ha estado las 24 horas por años con ese maestro, lo aprendió a conocer, le aprendía a conocer su mente. Antes de empezar a pensar, ya él sabía lo que su maestro quería, ya él sabía cómo era que su maestro se comportaba. Ese es un discípulo. ¿Ok? No siendo un cristiano, yo puedo decir soy un cristiano, pero no soy discípulo. Nosotros podemos decir, oh, yo soy cristiano aquí, cristiano allá, me llamo cristiano. La pregunta ¿es usted discípulo? Por eso nosotros llamamos discipulado. Es diferente a llegar a bautizarnos y a decir, somos cristianos. Cualquiera puede decir que son cristianos. La pregunta mía ¿es discípulo? ¿Sabe usted lo que quiere su maestro? ¿Sabe usted lo que quiere Cristo? Y de nuevo, si me dice que sí, entonces yo le hago la pregunta. Entonces, ¿por qué razón no ha obedecido la palabra? ¿Por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos con las mismas situaciones? No estamos obedeciendo, estamos siendo rebeldes. Y es mucho peor que no saber. Yo prefiero no saber la palabra a decir que no, yo sé la palabra y sigo siendo rebelde. Porque eso es peor, es castigado más fuerte por Dios. Porque ya usted sabe la palabra, pero usted no está obedeciendo, está siendo rebelde. Está sintiendo una rebeldía contra el maestro. Ese es el discípulo. Pero volvamos, porque me estoy saliendo del tema, vamos a volver otra vez. Entonces sabemos que dominar o reinar es dominar, tener dominio sobre ese territorio. En este momento nosotros podemos decir, ok, de vuelta, Jesucristo es mi Señor, es mi Rey, es mi Salvador, es mi Dios, es todo en mi vida. Él reina en mi corazón. Entonces yo tengo por obligación, empezar a comportarme como Él. Nos preguntamos, si hay una situación, inmediatamente yo tengo que decir, ¿qué haría Jesucristo? ¿Qué haría Jesucristo en esta posición? ¿Cómo se comportaría Jesucristo en ciertas situaciones? Y ahí es donde empezamos a cambiar. Ahora, vamos de vuelta porque estamos tratando de explicar reinado ahora en la tierra. En la naturaleza, nosotros tenemos 3 grandes reinos en la naturaleza. Tenemos el reino animal, tenemos el reino vegetal y tenemos el reino mineral. Ahora, si nosotros le ponemos atención, estos reinos fueron
creados por Dios antes de ser creado el hombre. ¿Por qué razón? Porque al crear estos reinos, el animal, el vegetal y el mineral, entonces Dios viene y crea al hombre y le da el poder de dominar sobre estos reinos. Pero no le ponemos atención a la palabra, no le ponemos atención, simplemente decimos, es Génesis, Génesis, nada más lo leemos, oh, el hombre creó, pero analicemos, hermanos, pongámosle atención a la palabra. El Señor crea los animales primero, el Señor crea el mundo primero, el Señor crea todo, y lo único que faltaba era el que iba a reinar. Acordemos, en ese momento, el que iba a reinar iba a ser el hombre. El Señor puso al hombre para reinar, para que tuviera dominio sobre estos 3 reinos en la tierra. ¿Y qué pasa? Rebeldes que somos, le entregamos ese poder que se nos había dado a Satanás. ¿Okay? Y por eso estamos en la situación que nosotros estamos. Acordémonos de eso. Acordémonos que el Señor creó todos los reinos antes para que nosotros tuviéramos dominio sobre ellos. Así como vino Cristo a demostrar que Él tuvo dominio sobre todos estos reinos. Tuvo dominio sobre el reino animal. Tuvo dominio sobre los vegetales. Tuvo dominio sobre los minerales. Y después lo veremos. En otro estudio podemos ver por qué razón decimos que Cristo tuvo dominio sobre cada uno de estos reinos, hasta el mundo espiritual, porque a Él se le dio por completo. Por eso decimos que es Dios, porque solo Dios pudo haber tenido dominio sobre todos estos reinos más el espiritual. Él está en control por completo en nuestras vidas. Él está en control completo. ¿Ok? El reino de Dios es un reino espiritual. Y Él lo dijo, Cristo lo dijo. El reinado mío no es de esta tierra, no es de este mundo. No es de este mundo. ¿Por qué razón? Porque es espiritual. El reino de Dios es espiritual. Y por ahí tenemos que entender que siendo el reino espiritual, vamos a entender de que el reino de Dios está muy cerca, mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Mucho más cerca de lo que usted cree, mucho más cerca de lo que podemos imaginarnos. El reino de Dios o el reino espiritual, dice, es la esfera en la que Dios reina, en la que su voluntad es respetada y cumplida. Bueno, eso es lo que creemos. Eso es lo que se supone que tenemos que hacer. Su voluntad tiene que ser respetada, tiene que ser cumplida, puesto que Él es el rey. Ahora, en un reino terrenal, cuando existían aquellos reinos, en los reyes, si una persona no obedecía al rey, estaba sujeta a ser castigada. Esa persona, por desobedecer al rey, podía hasta perder su vida. Por solo desobedecer al rey. Esta persona podía perder su vida. Porque esas son las leyes de un reino. Ahora, no nos sorprendamos si nosotros decimos que Dios, Cristo, es nuestro Señor y es nuestro Rey. Quiere decir que le estamos dando completa autoridad sobre nosotros. Y hasta podemos llegar a perder la vida. Porque podemos ser castigados fuertemente. Y lo vamos a ver más adelante. Dice, el reino de Dios es el mensaje más presentado, enseñado, promovido, en el cual Cristo vino a tratar de explicarlo. Y está presentado en la Biblia desde el principio hasta el final. Desde antes de Cristo hasta después de Cristo. Es el mensaje en que Dios ha querido que nosotros lo entendamos, lo pongamos en nuestro corazón, el mensaje del reino.
Tenemos que entenderlo, tiene que ser entendido. Y por eso es que estamos aquí. Y esto es lo que me ha llamado tanto la atención y me ha puesto el Espíritu Santo, me ha puesto tanto en mi corazón para que nosotros podamos entender lo que es el reino de Dios y su mensaje. Entender su mensaje, y tenemos que entender que cada reino, cada reinado tiene principios. Y los principios nosotros tenemos que obedecerlos y tenemos que llevarlos. Y los vamos a ver más adelante. El mensaje del reino se empezó a presentar siglos antes de que Cristo naciera. Siglos antes de que Cristo naciera, ya la palabra estaba hablando del mensaje del reino. Dice, la Biblia nos habla del reino de Dios en diferentes oportunidades en la palabra. Oímos y escuchamos su mensaje, pero no lo hemos entendido, no lo hemos captado. Primero nos habla la Biblia en el paraíso. Ahí vemos lo que es el reino de Dios. La Biblia nos habla del reino de Dios. En la teocracia en Israel. Teocracia es el dominio de Dios, el gobierno hecho por Dios de Israel. Ahí nos habla el mensaje del reino, nos demuestra el mensaje del reino. El reino de Dios es anunciado por los profetas. Los profetas todos anunciaron el reino de Dios, pero no le hicimos caso. Es más, matamos a los profetas por no entender el reino de Dios, por no querer entenderlo. El reino de Dios es ofrecido y rechazado por la primera venida de Cristo. Cuando Cristo vino, eso fue lo que vino a presentar, a enseñarnos el reino de Dios. Sin embargo, ¿qué hicimos? Nos deshicimos de Cristo, porque no quisimos escuchar el mensaje del reino de Dios. El reino de Dios es establecido en nuestros corazones. Y la palabra nos dice, la palabra nos lo advierte. El reino de Dios está cerca y está mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Está en nuestro corazón. El reino de Dios está aquí. Dice, el reino glorioso establecido sobre la tierra durante 1000 años. Ese reino va a ser establecido después de que en el Apocalipsis, por 1000 años va a estar establecido el reino de Dios aquí en la tierra. Pero la palabra nos dice también, al final, el reino de Dios va a ser eterno. Entonces es cuando venga el Apocalipsis, nos juzgan, seremos juzgados y vamos a ir a uno de los dos reinos, o al reino de Dios o al reino de Satanás. Para siempre. Ese es el final, para siempre. ¿Okay? Así es que es importante que nosotros entendamos el reino de Dios, entendamos la palabra, lo que nos dice el reino de Dios. ¿Okay? Pero la palabra de Dios nos advierte que para que podamos llamarnos ciudadanos del reino de Dios, tenemos que mantener ciertos principios. Para poder nosotros decir, ok, yo soy ciudadano del reino de Dios, yo soy de Dios, yo voy a ver a Cristo, yo voy a ver a Dios cuando muera. Todo eso, tenemos que cumplir ciertos mandamientos, tenemos que tener ciertos principios que los vamos a ver. Y estos son los puntos que nosotros queremos tratar en este estudio que vamos a tratar de tener poquito, pero apenas para que entendamos que la palabra de Dios tenemos que entenderla. Tenemos que entenderla, hacer un esfuerzo por entenderla, porque es importante para nuestra vida, importante para todos nosotros. En Mateo 5, 3 al 10, Mateo 5, 3 al 10, vamos a ver algunos de los principios del reino. Mateo 5, 3 al 10. Si lo tenemos, me lo dicen. Si estamos listos para seguir. Amén. Ok, amén. Okay. Yo quiero que nosotros entendamos esto, antes de leer Mateo 5. Todo líder que nosotros estudiamos, todo líder, y voy a poner como ejemplo las elecciones de un presidente. Todo líder, todo presidente, antes de ser electo, ¿qué es lo que hace?
cada presidente que es, o cada persona que va a ser como presidente, siempre tiene que imponer o tiene que avisar las leyes por las cuales, bajo las cuales esta persona va a gobernar. Ellos empiezan a decir, bueno, cuando yo sea electo presidente, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, yo voy a estar así, allá. Cada uno expone sus cosas de cómo va a gobernar. ¿Ok? Cristo no fue diferente. Es más, Cristo, el primer mensaje que dio fue el Sermón del Monte. Porque aquí están algunos de los principios que Él dijo y nos expone y nos dice. Si nosotros queremos entender el reino de los cielos, esto es lo que tenemos que hacer. Aquí nos dicen el mensaje y eso es lo que vamos a leer. Si ustedes quieren llegar al cielo, así es como tienen que comportarse. Si ustedes quieren ser bendecidos, esto es lo que tienen que hacer. Ese es el mensaje que nos explica Cristo como primer mensaje inmediatamente en el momento en que Él empieza su ministerio. Y eso es lo que vamos a ver aquí, en Mateo 5, del 3 al 10. Nos dice, bienaventurados, felices, en otras traducciones, en otras palabras, pero la misma, bienaventurados, felices, los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Pero vamos a explicar esto, porque no quiero que se me confunda. Déjenme leer. Bienaventurados los pobres en espíritu. Yo quiero apartar un poquito aquí unas palabras para poder explicar esto. No es que Dios quiere que nosotros seamos pobres. No es que Dios quiere que nosotros andemos pidiendo, o al menos físicamente. Lo que Él quiere decir es que bienaventurados los pobres de espíritu, en espíritu. Ok, déjenme explicar qué es un pobre. Tratemos de entender, porque es la única forma que yo les puedo explicar, poniendo una comparación. ¿Qué pasa con un pobre? Un pobre, si lo vemos en la calle, está siempre en necesidad. Un pobre siempre está pidiendo. Si no está pidiendo ropa, está pidiendo comida porque no tiene que comer, porque no tiene dónde dormir, porque no tiene dónde irse, porque no tiene. El pobre siempre le hace falta. Si no le hace falta una ayuda espiritual, le hace falta una ayuda monetaria, le hace falta una ayuda económica o de comer, pero le hace falta y siempre anda buscando. El pobre siempre anda buscando para su bienestar. Ese es un pobre físico. Yo le llamo físico, pero un pobre en esta tierra, un pobre que siempre está en su necesidad de lo que sea, de todo. Siempre anda sin ropa, ese es un pobre. Ahora veamos qué es un pobre espiritual. Si aquel es un pobre porque necesita la parte económica, entonces un pobre espiritual es aquel que está siempre en necesidad de escuchar, siempre en necesidad de saber de Dios, siempre en necesidad de ¿qué dice la palabra? Quiero oír la palabra, necesito escuchar esa palabra, necesito saber qué quiso decir el predicador con esa palabra. Es pobre de espíritu, él está en necesidad constante de recibir para su alma, de recibir para adentro, para su corazón. Es un pobre de espíritu. Yo espero estar claro, si no, más adelante lo vamos a aclarar otra vez. Pero esos son los bienaventurados, dichosos aquellos que sean pobres de espíritu. ¿Ok? Ahora yo quiero que nosotros entendamos, porque la palabra nos dice después, si nosotros somos pobres de espíritu, quiere decir que nosotros estamos en necesidad de la palabra. La palabra nos dice que busquemos primero el reino de los cielos, el reino de Dios. Busquemos primero el reino de Dios. ¿Y qué pasa después? El Señor nos da todo lo demás, todo lo necesario. Quiere decir que pobres físicamente no vamos a estar nunca, porque el Señor nos da lo necesario para que nosotros vivamos. Dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Yo no quiero entrar a cada uno de estos puntos, porque eso es otro mensaje y se desarrolla bastante. Pero dice, bienaventurados los que lloran. Quiere decir que tenemos que ser llorones toda una vida.
no es eso, no está hablando. Bienaventurados aquellos que sienten por lo que le pasa a aquella otra persona. Aquellos que en realidad tienen sentimientos para decir, no es justo lo que le está pasando a esta persona, vamos a ayudar, vamos a ver cómo podemos sacarla de esta situación, y se conmueven. Bienaventurados son esas personas. Dice, ¿por qué? Pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y este es otro punto en cual tal vez no lo entendemos muy bien. Pero procurar la paz no significa pues, que después de haya una guerra, entonces nosotros busquemos que haga paz paz en este lado y cojamos las dos partes y busquemos la paz. No se está refiriendo a ello. Bienaventurados los que procuran la paz antes de que haya guerra. Aquel que se preocupa por mantener la paz, aquel que se preocupa por hacer que no haya guerra, que haya paz, que no haya disturbios entre dos bandos, dos personas, dos países, o como quieran decir. Bienaventurados aquellos que andan en busca de la paz, que quieren mantener paz, no guerra, paz. ¿Okay? Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Perseguidos por causa de la justicia, perseguidos por causa de Jesucristo, perseguidos por causa de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido maltratados por Cristo, por el nombre de Jesucristo. Bienaventurados, porque de ellos será el reino de los cielos. Amén.